Ok, estamos estudiando dos grandes misterios, no sé si se acuerdan, que están en la Escritura. Y vimos uno solo de los dos grandes misterios, los dos descritos por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo fue solamente un instrumento de Dios para escribir esto, pero el que escribe esto es el Espíritu Santo mismo. Toda palabra de Dios está dada a nosotros para instruirnos en la voluntad de Dios y guiarnos a la verdad por el poder de su Espíritu Santo. Así que el primer misterio, vamos a repasarlo brevemente, se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, y habla del gran misterio de la piedad, así se denomina este gran misterio. Como dije, ya hemos hablado de él. Básicamente lo leo para que ustedes, sobre todo aquellos que no estaban, estén a tema y a tono con el resto. Dice así el capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, verso, voy a leer un poquito más, 14, voy a leer del verso 14. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia de Dios viviente? ¿No es cierto? Está bien claro. Columna y baluarte de la verdad. Eso es uno de los atributos de la verdadera iglesia de Cristo. Es columna y baluarte de la verdad de Dios. Entonces es una tremenda responsabilidad pertenecer a la verdadera iglesia de Jesucristo. No encerrada en una denominación, en un credo, en una doctrina, sino en la palabra misma del Señor, bajo el poder del Espíritu Santo. Y todas estas cosas, como son misterios, ¿se acuerdan que la hermana, inclusive Beatriz, lo mencionó un par de veces en sus oraciones? Y me alegra cuando ustedes mencionan algo referente a lo que estamos viendo, porque quiere decir que la palabra hace efecto. Pero todo lo espiritual, sobre todo lo que es bajo el nuevo pacto de Dios, como el hermano Héctor también mencionó, la diferencia entre el viejo pacto y el antiguo pacto y el nuevo pacto en el que estamos ahora. Y Isaías es uno de los profetas que miró para adelante, por eso profetizó sobre el Mesías, sobre el Señor Jesús. Y tal vez es uno de los profetas del antiguo pacto que más usó Dios para vislumbrar la gloria del Señor y lo que Él iba a hacer, todos los sufrimientos que iba a tener, aún su muerte, etc. Una cosa increíble. El libro del profeta Isaías es un libro hermoso, es una Biblia en miniatura. Como ustedes vieron, palabra poderosa que nos exhorta aún ahora a ver la verdad de Dios respecto a la limitación humana, ¿no es cierto? Lo que leyó el hermano es tremendo. Lo que dice esa escritura: Dios está harto de nuestras ofrendas, de nuestros holocaustos, de nuestras fiestas solemnes. Yo lo traduciría ahora en decir que está harto, Señor, de ver iglesias que están ayunando, que están orando, que están haciendo velada de oración cuando sus corazones no están limpios delante de Dios. El Señor está harto de eso. El Señor quiere justicia verdadera en nuestros corazones. Él está dispuesto a dárnosla si nosotros somos honestos con Él. Por eso dice, si se fijaron en esa última parte que leyó el hermano, si quisieres y estuvieres dispuesto, entonces Dios lo hará por nosotros. Pero no, si no quisiéramos, seremos destrozados.
Esa es la realidad de Dios. Dios no anda con vueltas. Nos dice francamente la verdad sin anestesia. Y por eso admiro tremendamente la palabra de Dios, porque no anda con rodeos, es blanco o negro, es vida o muerte. Entonces, todo lo referente al nuevo pacto, en especial donde estamos nosotros, es dado a través del Espíritu Santo por revelación de misterios que, si no los revela el Espíritu Santo, lo único que hace es llevar conocimiento intelectual a nuestra mente. Pero ¿se acuerdan lo que dice en 1 Corintios, donde dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida? O sea que la palabra de Dios, si yo la intelectualizo, no me da vida, me mata. Me conduce a una vida de legalismo, religiosidad, de muerte espiritual. Quiere decir que Dios, como vimos en ese pasaje que leíste tú, eso es lo que significa. O sea, gente que es religiosa, hace actos solemnes de sacrificio. Mismo el profeta Isaías en el capítulo 64 dice que nuestras obras, las mejores obras que nosotros podamos hacer o querramos hacer para Dios en nuestra carne, son para Él como trapos de inmundicia delante de Él. No está hablando de nuestros pecados, está hablando de nuestras mejores obras. Así yo venga, saque todo el dinero que tengo en mi cuenta bancaria y la deposite en esa caja, sea lo que sea, Dios dice, so what? Entonces, ¿qué me quieres demostrar? A Dios no le impresiona eso. A Dios lo que le impresiona es cuando mi corazón está dispuesto para Él, contrito y humillado, sincero delante de Él. Entonces Dios, por su Espíritu, me revela sus grandes verdades. Por eso un hombre como Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, que recibió tal vez una de las revelaciones más grandes, y esta es una de ellas, y él la llama acá, por supuesto, esta gran verdad que es columna y baluarte de la iglesia de Cristo, de la verdad, ¿no es cierto?, y de la iglesia de Jesús. Entonces, es algo sobre, una columna es algo que sostiene todo el edificio, y la iglesia es como si fuese un edificio que Dios está construyendo con piedras vivas, que somos cada uno de nosotros, y la va acomodando. Y hay una piedra angular, como dice en Efesios capítulo 2, si tenemos tiempo lo vamos a leer, que ¿quién es esa piedra angular? Es Jesucristo mismo. Y sobre esa piedra angular, por supuesto alineada sobre ella, porque una piedra angular estaba puesta específicamente en cualquier edificio, todavía es así, no solamente como un acto anecdótico de un edificio que se comienza, sino también se usa como eso, pero es la roca sobre la cual todo el edificio no solamente se sostiene físicamente, sino que se calculan todas las mediciones en base a esa piedra angular. O sea que si la piedra angular está torcida un poquitito, todo el edificio sale torcido. Si la piedra angular está derecha, como todas las mediciones de ángulos, de rectitud, etcétera, se hacen en base a esa piedra, todo el edificio sale correcto. Y ese es el edificio que está construyendo Jesucristo. Una iglesia, como dice en el libro de Apocalipsis, sin mancha y sin arruga, limpia. Y no es una iglesia visible, físicamente tangible. Son todos aquellos que están redimidos por la sangre del Cordero, que es Jesucristo mismo, que han confiado en Él, pero que han abierto sus corazones para que realmente el Espíritu Santo opere en nosotros, y todas esas grandes verdades que Dios quiere revelar. Son misterios, pero Dios quiere revelar esos misterios. Pero ¿a quién se los revela? Como dijo Jesús mismo, ¿no es cierto?, a los niños, a los bebés. No a los adultos intelectuales o a los fariseos o a los doctos en la palabra de Dios, no. A gente simple como a niños. A esos le revela Dios sus grandes misterios. Y Pablo era un hombre que era un intelectual y era un religioso,
pero Dios lo sacó de ahí al punto donde se le manifestó el Señor Jesucristo en el camino, por supuesto, y se mostró a él. Pero después Pablo escribe en la epístola a los Gálatas una nueva revelación de Jesucristo. Si van al libro de Gálatas capítulo 1, verso 16, nos describe el apóstol Pablo otra revelación que él recibió de Jesús. Dice así, verso 15, capítulo 1 de Gálatas, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y mire lo que dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí, no afuera exteriormente, dentro mío, en mi corazón. ¿Usted ha vivido esta experiencia? Yo quiero que sí. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea que esta es la experiencia del apóstol Pablo cuando no está hablando del camino de Damasco, cuando el Señor se le apareció. Ahí se apareció físicamente, se le reveló físicamente. Pero el Señor dice que lo apartó del vientre de la madre, como me apartó a mí y como te apartó a mí, a ti si eres un cristiano genuino, nacido al Espíritu, para revelarte a su Hijo, no externamente, sino dentro tuyo, por el poder de su Espíritu Santo. Es tremendo. ¿Sí? Pero se dan cuenta que es revelación. Y Jesús por eso dice: gracias te doy, le dice, Padre, porque has escondido estas cosas, estos misterios, de los sabios y de los doctos, y se las has revelado a niños. Eso lo dijo Jesús cuando le trajeron a los niños, ¿se acuerdan? Para que los bendijera, etc. Y en relación a eso, es más, en otra oportunidad querían los apóstoles que se fueran los niños, los discípulos, para que no lo molestaran al Señor. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es más, dice Jesús, si no os volviereis, cierto le digo, si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es por enrolarse en una religión, ni en una iglesia específica, ni por estar en el libro de membresías, o por orar, o hacer sacrificios, o donar dinero, o por hacer grandes obras. Ya vieron lo que dice Isaías, la mente y el corazón de Dios es siempre el mismo. Corazón contrito y humillado, yo, dice el Señor, no voy a despreciar. Pero todo lo demás, Dios lo desprecia. Es más, no solo que lo desprecia, como si fueran trapos de inmundicia, sucios. No los quiere ni ver. Por eso todos esos versos que leyó el hermano son poderosos. Léalo nuevamente en su casa para que el Señor le dé revelación. Pero volviendo a este misterio, que Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, el misterio de la piedad es fundamentalmente que, indiscutiblemente, dice el verso 16, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Que Dios fue manifestado en carne, y está hablando de Jesucristo. Dios hecho carne, manifestado entre los hombres, justificado en el Espíritu. Quiere decir esto que el Señor fue justificado delante de Dios como un hombre perfecto, viviendo una vida pura para Dios. Y fue el primer hombre que vivió sobre esta tierra, que vivió una vida perfecta delante de Dios. Él es nuestro modelo de cuál es el tipo de vida que Dios exige. Y nos miramos todos, aunque hayamos sido limpiados con la sangre de Jesús, Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Bueno, mi problema pasado está solucionado, dice en Romanos capítulo 6, el viejo hombre fue crucificado, mi viejo hombre fue crucificado. Dios clavó mi viejo hombre, mi viejo pasado en la cruz del Calvario, dice el libro de Hebreos, nunca más me acordaré de su pecado. Pero el problema es cómo poder vivir ahora en una verdadera armonía de relación constante con mi Dios. ¿Se acuerdan eso que vimos en 1 Juan? La comunión verdadera con mi Padre, que es el eje central de la cruz vertical, ¿no es cierto?, que apunta hacia arriba,
que es nuestra relación y devoción a nuestro Dios. Ese es el misterio. Pablo lo que está haciendo acá es revelando cuál es la forma de poder tener siempre una comunión constante con nuestro Dios. Y se acuerda lo que vimos también hace como 2 o 3 sábados atrás. Si nuestra comunión con Dios, y eso está en 1 Juan, ¿no es cierto?, capítulo 1, no es verdadera, tampoco podemos tener nosotros comunión horizontal, que es la barra transversal de la cruz. La barra vertical es mi comunión con Dios, con mi Padre. Y es para eso Dios expone a través del apóstol Pablo el misterio, y lo describe como un misterio, de la piedad. La piedad es una vida de amor a Dios, de devoción total a Dios y una vida que agrada realmente a Dios. Y vemos que acá el misterio es de que Jesús vino, Dios se hizo carne y vivió entre nosotros una vida perfecta, sin pecado, y fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Por qué lo recibió el Padre en gloria? Porque fue un hombre perfecto, que inclusive antes de comenzar su ministerio terrenal, el Padre pudo decir de él, antes de haber hecho un milagro, antes de haber predicado un sermón: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, me agrado en él. Y yo quiero que mi Padre me diga lo mismo a mí. Quiero que cada uno de ustedes, Dios pueda decir en algún momento: este es mi hijo, mi hija amada, en el cual yo me complazco, tengo complacencia. Y por eso me esfuerzo y trabajo, y todo esto es para ayudarlo a ustedes a que entiendan estos grandes misterios, estas verdades, y se hagan carne de ellos, porque Dios los desafía a que no se queden en la comodidad de la complacencia, viviendo vidas mediocres, sino que Dios tiene más para cada uno de ustedes, mucho más. Y créanme que no solamente es alentador, es hermoso, es maravilloso, es una aventura con nuestro Señor tomado de su mano, que nos conduce a cada vez más altura y nos llama a decir: ven, sube conmigo. Y nuestro progreso en la vida espiritual se marca no por la calidad de nuestro ministerio, el éxito de nuestro ministerio, sino por cuánto el Señor nuevos pecados me está revelando a mi propia vida. Ahí se marca nuestro avance espiritual. Si Dios no me muestra a mí constantemente en mi vida nuevos pecados, ¿no es cierto?, que antes, unos días o unos meses o unas semanas atrás, yo no consideraba pecado porque no me daba cuenta, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios cada vez nos muestran más pecados en nosotros, así como escuché hoy de un predicador que hablaba como una cebolla con muchas capas, ¿no es cierto?, que Dios va pelando, y abajo hay más pecado. Y pela eso, Dios nos revela eso, y uno lo confiesa y se aparta, y Dios nos da la gracia de dejarlo, y va habiendo más pecados, y son más capas, y nunca vamos a terminar, nunca, pero no se decepcione, Dios lo sabe, y tiene paciencia y misericordia. Pero todos estamos en ese proceso, entiéndalo, todos. No porque soy el pastor, yo tengo la cebolla toda peladita. No. Estamos todos en el mismo proceso. Como digo, o como se dice el dicho famoso, estamos todos en el mismo bote. Entonces, por eso es que el misterio de la piedad es Pablo revelándonos a nosotros que nuestro secreto de la vida exitosa para Dios, o de victoria frente al pecado y al enemigo, al diablo y al mundo, es poniendo nuestra vista en Jesús. Ese es el misterio de la piedad. Esa es la forma de que yo puedo crecer en la gracia y conocimiento de Dios, pero no solo intelectualmente por eso, sino que esa verdad me cambia de adentro hacia afuera. Si no es conocimiento intelectual, no sirve de nada, pero si la palabra de Dios cae a buena tierra, que es mi corazón, y mi corazón se quiebra delante de Dios, y digo: sí, Señor, ese soy yo. Lo que me estás mostrando no es para mi esposa, o mi hermano, o mi hijo, o mi vecino, es para mí.
entonces yo ahí me quiebro, como dice mi esposa, y la otra vez hablábamos con el hermano Jairo, nos baja la ficha, ¿ves? Cuando hablábamos por teléfono público y poníamos moneda, y cada vez que pasaban tantos minutos uno sentía que clic, la moneda, otra moneda nueva que no había bajado, baja al teléfono. Bueno, así bajan las verdades de Dios a nuestro corazón, y hasta que eso no sucede, usted tiene todo acá, pero eso que tiene acá tiene que bajar a su corazón, hacerlo verdad, decirle al Señor: Señor, esto que está diciendo tu palabra me refleja a mí, yo tengo que cambiar, yo me tengo que arrepentir de esto. Eso es lo que significa una capa nueva de la cebolla, que usted tiene que pelar, usted tiene que erradicar de su vida. ¿Por qué? Porque Jesús vivió, como hemos visto, y ese es parte del ministerio de la piedad, y vuelvo con esto porque es tremendamente importante. Nosotros pensamos de que Jesús era, porque era Dios, a Él le resultó fácil vivir una vida de perfección. No, Él se tuvo que negar a sí mismo constantemente. Por eso leímos en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Señor. Es un titán, un verdadero héroe. Y en Hebreos 2:18 dice: pero en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerme a mí cuando soy tentado. ¿Quiere más que eso? Es tremendo. Pero eso me llama a estar apegado a Jesús, de mirarlo a Él. Por eso Hebreos 12 dice que corramos la carrera que tenemos por delante, no mirando solamente la Biblia, mirando a Jesús. Por eso Pablo dice que reveló a su Hijo en mí. O sea, eso es revelación. Mirar a Jesús no solamente en lo que dicen los evangelios, sino cómo vivió Jesús. Que Él fue tentado en todo. Cuando era niño, muchas veces, como todo niño, quiso desobedecer a la mamá, y posiblemente María le habría dicho: mire, veo a buscar un balde de agua al pozo de la ciudad o lo que fuera. Y Jesús inmediatamente iba a buscar y obedecer a su mamá, aunque estuviera jugando en la calle, como cualquier niño. ¿Y cuál es la tendencia natural de un niño? Seguir jugando y dejarlo de mamá para luego. No es así con Jesús. Fue obediente a su mamá, a su papá, rendido a su familia, trabajando en el taller de carpintería con su padre, y después que murió el papá, proveyendo para la familia. Ese era nuestro Señor. Y eso es lo que llevó esa perfección de vida a lo que el Padre dijera antes de predicar un solo sermón: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me plazco. Entonces, no es que Jesús le faltaba santidad, fue un hombre santo de su nacimiento hasta que murió, perfecto. Pero Él es, como sabe lo que era negarse, por eso dice que padeció. No era fácil para Jesús obedecer a la mamá. Tuvo que negarse a sí mismo. Por eso el Señor nos manda a nosotros ahora: el que quiere venir en pos de mí, tiene que hacer lo mismo que yo. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme a mí. Si le parece difícil, I'm sorry for you. Pero Dios le ofrece toda su ayuda, todo su soporte, todo su aliento para que usted pueda lograr esa vida de victoria. Por supuesto, con siempre, nunca va a ser perfecta como la del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero Dios quiere ver que nosotros avanzamos y crecemos a la medida y la estatura de Jesús. Porque ese es el propósito del Padre. Ok, o sea que nosotros también debemos seguir ese modelo. Y Jesús no vino a darnos un decálogo de mandamientos como pasaba en el viejo pacto. Jesús vino a mostrarnos cómo se debe vivir para agradar a Dios. Por eso debemos poner nuestros ojos en Él. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y esa es la barra vertical, por así decirlo, de la cruz. ¿Cómo tener comunión constante y directa con mi Padre? Teniendo una voz, un oído sensible, así como tenía Jesús, siempre esperando direcciones del Padre,
siempre esperando que el Padre le diera autoridad para hablar si no se callaba, o hacer una sanidad o un milagro, lo que sea. Siempre pendiente de la voluntad del Padre. Y así debemos vivir nosotros. A ustedes les debe parecer ciencia ficción, pero es posible por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, no solamente conmigo, con usted también. Y vamos ahora al segundo misterio, y es el de la barra horizontal. Y es el misterio que se llama, o que es denominado en la palabra de Dios, el misterio de Cristo y su iglesia. Y está, digamos, lo que hemos visto hasta ahora, el misterio de la piedad está relacionado a mi relación directa con Dios, o tu relación directa con Dios. ¿Se entiende? Es la barra vertical. ¿Cómo debemos vivir una vida de gracia y bendición constante entre nosotros y nuestra individualidad y Dios Padre? Porque Él es nuestro Padre amado. Ahora, el segundo gran misterio es cómo, y es tremendamente importante, es más, si no, ¿se acuerdan que decía 1 Juan? Si yo no tengo comunión verdadera con Dios, no puedo tener comunión con ustedes, porque es espiritual. Todo eso que inclusive la hermana mencionó, lo que dice en Efesios, que Dios o el Señor derribó esa pared de separación, que ya no hay más dos pueblos, no hay un pueblo israelita o pueblo de Dios y un pueblo gentil que no le pertenece a Dios. Ahora mira todas las naciones por igual. La oportunidad es para todos ahora. Aquellos que escuchan la voz de Dios y se arrepienten y buscan y se disponen para recibir esa gracia constante de Dios en nuestras vidas y tengamos verdadera comunión con nuestro Padre amado. Y eso nos lleva a tener también comunión con nosotros, y la iglesia está basada en esa comunión. Así que vamos a leer este segundo misterio que está en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a leer el verso 32, ahí está la denominación del gran misterio. Dice, grande es este misterio. Estoy leyendo Efesios capítulo 5, verso 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta? Este misterio es no individual de cada uno de nosotros, sino de Cristo y de la iglesia, del cuerpo espiritual del Señor. La iglesia es el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. El Señor tuvo un cuerpo cuando vino a esta tierra, como hemos visto, grande es el misterio de la piedad. Dios vino en carne y vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios en las alturas en el cielo, pero tiene un cuerpo que es su iglesia. La iglesia verdadera del Señor Jesús, que está compuesta por todos los verdaderos creyentes que han rendido sus corazones a Jesucristo. No aquellos que han profesado un credo, de ningún tipo. Corazones contritos y humillados, Dios no va a despreciar. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y acá en el capítulo 5 de Efesios hay una relación constante entre el matrimonio, hombre y mujer, y la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es esta relación? Porque la iglesia es la futura esposa del Señor Jesús, o es la desposada del Señor, la comprometida, digámoslo en términos modernos. Yo como parte de la iglesia estoy comprometido con mi novio, y es el Señor Jesucristo. Y todos nosotros, o la verdadera iglesia de Jesús, componen esa virgen, el Señor espera una virgen, lamentablemente
mucho de lo que es la iglesia exterior, por eso digo la verdadera iglesia de Jesús, está corrompida al máximo, pero como dice el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? La ramera, como una ramera, una prostituta, que es la gran Babilonia, la iglesia pervertida, la iglesia que se pervirtió con las cosas del mundo, con la política, con el dinero, con todo lo que no es de Dios y es ajeno a la obra directa y verdadera de Jesucristo. Entonces, el capítulo 5 de Efesios habla constantemente en varios versos, vamos a leer unos cuantos versos, y van a ver que habla, vamos a leerlos ahora, del verso 25, vamos a leer del capítulo 5 de Efesios, y habla a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se da cuenta que habla de las dos cosas, habla del amor del esposo, hombre, hacia su esposa, mujer, y lo relaciona como Cristo, que es el esposo, amó a su iglesia, que es su esposa. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó? Jesús, por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese lo que hace la palabra de Dios, santifica y purifica a la iglesia, así como todo marido, como vamos a leer ahora, tiene la obligación de limpiar a su esposa con la palabra de Dios, ministrar palabra de Dios a los hombres, esposos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando 100% de la iglesia, pero haciendo una connotación a lo que yo hago con mi esposa si yo la ministro con la palabra de Dios también. O un esposo que ministra a su esposa con la palabra de Dios. La está limpiando, la está lavando. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Es algo que le conviene al esposo. Es de bendición a un esposo. Lavar a su esposa con la palabra de Dios. Porque la palabra limpia, hermanos. Si usted habla con su esposa de la palabra de Dios cuando está en su casa, en vez de la novela de la noche, va a ver que su esposa y su relación con su esposa va a cambiar. Por eso dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, una esposa hermosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni arruga, bueno, lamentablemente en este mundo vamos a tener arrugas, pero una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga y cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por supuesto, es lo mismo. O sea, lo mismo que decía antes, si yo amo a mi esposa y la lavo espiritualmente con la palabra de Dios, es un beneficio para mí. Y si yo la amo, es un beneficio también para mí. A mí mismo me amo si la amo a mi esposa. Dice, porque nadie, dice el verso 29, aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Sigue la comparación del marido y la mujer y de Cristo y la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice, verso 31, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y acá está el gran misterio, verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, ¿de dónde viene esto? Usted sabe que este es el primer mandamiento dado en la Biblia. Está en Génesis capítulo 2, verso 18. Vamos al libro de Génesis. Primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2. Verso 18.
dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave de los... Vamos a leer todo este pasaje porque es interesante lo que dice acá y tal vez usted nunca lo notó, pero va a haber varias cosas, varios misterios acá escondidos. Y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué le parece? O sea, Dios le prometió una ayuda idónea y no hizo la mujer inmediatamente. Primero hizo todos los animales y se los presentó a Adán para que él le pusiese nombre. Pero acá este verso dice que después de haberle puesto nombre a todos los animales, no encontró ni uno que fuese de ayuda idónea para él. ¿Entienden? Se lo leo de vuelta, dice, y puso Adán nombre a toda la bestia, verso 20, y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló en medio de los animales ayuda idónea para él. Entonces, recién en el verso 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Hay muchos hombres que todavía no se han despertado del sueño de Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y fíjense, acá está este mandamiento. Por tanto, verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En este entonces, el misterio no estaba revelado. Pero Dios acá ya estaba pensando en este mandamiento respecto a Cristo y de su iglesia. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios? Capítulo 5, verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El mismo verso. O sea que este verso de Génesis 2 está explicado en Efesios 5, verso 32, por el Espíritu Santo, algo que estuvo encubierto como un misterio todo ese tiempo, de la época que se escribió Génesis hasta la época que se escribió la epístola a los Efesios. Ahora, ven que Dios está hablando no solamente del hombre y la mujer, y esto es importante también para los varones y las mujeres. ¿Por qué? Porque fue el primer mandamiento que dio Dios. Y el primer mandamiento que dio el hombre a Adán y Eva fuera que el hombre, y sobre todo el hombre, tenía que dejar, pero se refiere a los dos, a su mamá y a su papá, y hacer rancho aparte, como se dice en mi país. Ser una sola pieza, una sola carne. O sea que el hombre se tiene que unir a la mujer y la mujer se tiene que unir al hombre. Cling se dice, o attach en inglés, ¿no es cierto? O sea, se tienen que juntar, se tienen que unificar, unir. Porque Dios los ve como una sola carne. Pero acá vemos entonces, volviendo a Génesis, que Dios le muestra a todos los animales y le pide a Adán que le ponga nombre. Y Adán le pregunta, yo pienso que debe haber sido así. Le dice, bueno, ¿encontraste a alguien de alguno de estos animales o aves o cuadrúpedos que pueda ser ayuda para ti? Y Adán le dijo, no, le habrá dicho, ninguno de estos. No es ayuda idónea. ¿Qué quiere decir idónea? Una ayuda correcta, perfecta. Entonces, cuando Dios
se dio cuenta de esto, hizo dormir a Adán, lo puso en un largo sueño y de su interior le abrió su costado para sacarle una costilla, y de esa costilla hizo una mujer. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Dónde fue muerto el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? ¿O cómo? Una de las formas, por supuesto los clavos, etc. Pero ¿se acuerdan la lanza que le atravesaron acá al costado? Y salió agua y sangre de esa llaga, de esa punzura que le hizo el soldado romano. Bueno, de ahí salió en la costilla, del costado de Adán salió Eva, y del costado de Jesús salió la iglesia, la esposa del Cordero. ¿Alguna vez se dio cuenta de eso? Del mismo costado, por eso es una analogía perfecta que hace el Espíritu Santo acá. Ahora, pensemos esto, es la ayuda idónea cuando Dios hace a Eva, después de que Dios la terminó de hacer y Adán se despertó, ¿qué dijo? No dijo más, no, esto no es ayuda, dijo, entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, o sea, sí, esto me gusta. Yo pienso que cuando Adán vio a Eva, dice, esta es mi ayuda idónea, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo necesito, esto es lo que es algo para mí. Ni el rinoceronte, ni el tigre, ni el oso, ni el leopardo, ni el elefante, nada de eso suplía la necesidad de Adán. Cuando vio a Eva, dijo, esto es lo que yo necesito, esta es mi ayuda idónea. Y fíjense en que Eva fue hecha para ayuda idónea de Adán. Y la iglesia fue hecha para ayuda idónea del Señor Jesucristo. ¿Usted había pensado una vez eso? Si usted está en la iglesia y es un verdadero creyente y quiere ser parte de esa iglesia, como dice el capítulo 5 de Efesios, esa iglesia que Dios quiere presentársela a sí mismo como algo que no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, es una gran diferencia, es la misma diferencia que vio Adán cuando le presentaron todos los animales y dijo, no, esto no es para mí. Pero cuando lo vio a Eva, supo que esa era su ayuda idónea. De la misma forma, el Señor Jesús, cuando ve a todos los cristianos profesantes, Él hace una distinción entre aquellos que no son ayuda idóneas para Él y aquellos que lo son. Que pueden mirarlos y decir, esta es mi ayuda idónea. Esto es lo que yo necesito, sea hombre o sea mujer. Y es mi esposa, la quiero para mi esposa y la quiero hacer santa, pura y sin mancha para mí, para presentármela a mí mismo. ¿Entienden la analogía o estoy hablando? Quiere decir, ¿qué pasa? ¿Cómo son los animales? Los animales son seres que andan siempre mirando el piso. ¿Se dieron cuenta? No sé si se dieron cuenta. ¿Alguna vez vieron? A veces mi gato mira para arriba porque está interesado en algo que está colgando, le llama la atención. Si no, todos los animales andan mirando el suelo. Porque andan buscando solamente dos cosas los animales: comida o sexo. Y si usted es parecido a esta descripción, lo más probable que el Señor lo vea a usted en busca de esas dos cosas, comida, llenarse el vientre en esta tierra, o disfrutarla y pasarla bien mientras está vivo, como hace la mayoría de los habitantes del planeta Tierra, o actividad sexual. Esas dos cosas, Dios lo ve a usted y dice, no, esto no es mi ayuda idónea. Esto no es mi ayuda idónea. Los animales pueden tener sexo con cualquier cantidad de animales de sexo opuesto. No, creo que no hay, aunque los dicen algunos que hay algunos que son homosexuales, pero no tienen medición de marido y mujer. Y así son muchos seres humanos. No les importa si la esposa, el esposo, con tal de tener sexo, buscan a cualquiera. Y eso es muy parecido a un animal. Es más, si un hombre está mirando
pornografía en internet o en lo que sea, en una revista, está deseando una mujer que no es la de él, Dios dice, esto es igual que un animal que anda buscando, mirando para abajo, buscando quién devorar, como el diablo, ¿no es cierto? Anda como león buscando a quién devorar, comerse. Y eso no es una ayuda idónea tampoco para el Señor Jesús. El Señor Jesús busca ayuda idónea basada en que, ¿se acuerdan cuando Jesús le prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14, verso 16? Les promete, cuando ya el Señor está diciéndole que se iba de este planeta, que se iba a ir al cielo, y que le dice y les promete que les iba a mandar otro consolador. Pero esa palabra consolador, vamos a leerlo, dice así: y yo rogaré, si me amáis, guardad mis mandamientos, es el verso 15, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiso decir? Un consolador en muchas versiones dice otro ayudador. Consolador y ayudador, si bien son traducciones distintas, pero la connotación es muy parecida. Alguien que es idóneo para ayudarme, eso es lo que significa, para consolarme, para estimularme, para enseñarme también. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Señor lo que está prometiendo es, miren, yo ahora estoy con ustedes, pero estoy limitado físicamente. Pero yo le voy a mandar un ayudador o una ayuda idónea para que esté con ustedes para siempre. Y es el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Así como la esposa fue la ayuda idónea de Adán y la iglesia debe ser la ayuda idónea de Jesús, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, por eso el Señor promete darnos un ayudador o un consolador para que esté no con nosotros, sino en nosotros. Por eso que Pablo tuvo esa revelación de Cristo en Él, no fuera de Él, en Él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, revela al Señor Jesús dentro nuestro. Lo revela como en su gloria espiritualmente, ¿no es cierto? Abre el entendimiento y no es solamente creer que Cristo murió por mis pecados intelectualmente acá en mi mente, no, en mi corazón yo lo abro al Señor Jesús. Él es mi Rey, mi Señor, lo obedezco 100%, trato de obedecerlo día y noche, de complacerlo, de servirlo y de amarlo, porque Él es mi esposo por toda la eternidad. Y yo quiero ser una ayuda idónea para Él mientras esté viviendo en esta tierra. Y Él quiere que cada uno de ustedes sea ayuda idónea para Él, como parte de esa esposa gloriosa que el Señor está formando para venir a buscarla y presentársela a sí mismo como una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es pura y sin mancha para Él. Así que, cuando da el Señor esta orden, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne, lo está diciendo, para mí, por supuesto, cuando tuve que dejar a mis padres para casarme con mi esposa y para ustedes si están casados, pero también lo estaba diciendo para Jesús, porque Jesús, ¿qué hizo? Dejó la gloria del seno del Padre para venir a formar a esta tierra y llamar a una iglesia. O sea que el Señor dejó a su Padre, aquel con el cual había tenido comunión toda la vida, para descender a esta tierra, humillarse hasta lo sumo, nacer en el lugar más humilde y morir como el peor criminal, con el propósito de comprar una iglesia que fuera sin mancha y sin arruga para Él. ¿Se dan cuenta? Van viendo la gloria del Evangelio y del poder de la palabra de Dios dentro, no en la mente, sino en sus corazones. Porque yo cuando pienso esto que le estoy contando, digo, Señor, si tú dejaste esa gloria eterna, puedo entender más eso, que a veces lo cantamos y lo decimos, y apreciar el tremendo amor que tiene Jesús por mí. De haber dejado toda esa gloria eterna para venir a este mundo de miseria, de maldad y de pobreza,
con el único propósito de redimirme y salvarme a mí. Y a ti, por supuesto. Pero se dan cuenta como cuando uno entiende, va entendiendo estas verdades, Dios va revelando en nuestros corazones, en nuestro espíritu, por el poder de su Espíritu Santo y su palabra, todas estas grandes verdades que el Señor nos manifiesta en su palabra. O sea que el Espíritu Santo no le estaba diciendo solamente que serán una sola carne. Por eso dice Efesios capítulo 5, verso 32, sino que lo dice por Cristo y por su iglesia. Esto, como dije, fue un misterio guardado, reservado por todos los siglos. Y este es el misterio que ahora el Espíritu Santo nos está revelando a nosotros, para que aprendamos a rendirnos al Señor, decirle con toda honestidad, Señor, Dios no me puso a mí para que yo sea solamente un hombre que busque santidad en la soledad de mi casa, entre cuatro paredes, o en un monasterio, ninguno de nosotros. Dios nos puso en este mundo para, por supuesto, que busquemos esa relación constante y directa con nuestro Padre, que se llama comunión, que es mucho más que amistad, para que nosotros también podamos tener comunión entre nosotros. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dijo 1 Juan capítulo 1, ¿cierto? Si tenemos comunión con Dios, entonces, y recién entonces, podemos tener comunión unos con otros. Y no solamente eso, sino que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo, no nos lava, nos limpia de todo pecado. Entonces, vamos, y con esto termino Efesios capítulo 2. Esto ya lo habíamos visto un poco. Verso 11, voy a leer del verso 11 al 22, de corrido. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o aquellos que no son judíos, en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesús, cuando estaba abriendo sus brazos en esa cruz, lo que estaba haciendo es juntando todo lo que estaba desunido para unirnos en un solo cuerpo, en un solo pueblo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y está hablando de la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿No es maravilloso? Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se dan cuenta que todo es en el Espíritu. No es mental, es espiritual, 100% espiritual. Entonces el Señor es aquel que compró nuestra paz, ¿no es cierto? Derribando y matando todas las enemistades que había entre distintos pueblos. ¿Se recuerdan? Los griegos y los bárbaros, que eran completamente distintos. Dios los hizo uno. Solamente Jesús puede hacer esto. Solamente Jesús puede juntar chilenos y argentinos y colombianos y ecuatorianos
y hacerlo, no importa las barreras de ningún tipo, de sociales, culturales. Dios hace, el Señor Jesús extiende sus brazos y nos hace a todos uno en Él, en ese sacrificio perfecto que Él hizo una sola vez para siempre, matando todas las enemistades, todos los pleitos humanos. Y ese es un milagro que solo Jesús, es el milagro de la iglesia de Cristo. Y ese es el milagro que Dios nos manda con este gran misterio a disfrutar y a recibir en fe, para que podamos realmente ser de bendición y ayuda idónea al Señor Jesucristo. Ese es el propósito, ser esa iglesia, esa esposa del Cordero, con el cual el Señor pueda disponer sobre esta tierra, para que podamos ser esa ayuda idónea, que los respaldamos y el Señor, como digo, el Señor si quiere podría mandar un ejército de ángeles a predicar, a hacer su voluntad, pero Él ha dispuesto de que hombres y mujeres limitadas en nuestra capacidad de entendimiento, en tantas cosas, en nuestra perfección espiritual, por supuesto, todos estamos, como digo, en el mismo proceso. Necesitamos seguir pelando más y más de esa capa de esa cebolla, pero Dios quiere vernos crecer como esa iglesia santa y pura, donde el principal fundamento es el Señor, la piedra angular. Y después están los profetas y los apóstoles, de los cuales estaban alineados con el Señor. Y no solamente los primeros apóstoles, porque se acuerdan, en el capítulo 4, verso 11 al 13 de Efesios, dice que Dios levantó, o Dios distribuyó distintos dones y puso apóstoles, maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que seguimos en ese mismo proceso. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. Cuando dice Él mismo es Jesús. A otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que está bien claro esto, ¿no es cierto? O sea que no se conforme con ser como es. Acepte el desafío del Señor. El Señor no nos dejó desprovisto de su ayuda. El Espíritu Santo es nuestra clave para avanzar en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo nos va a decir, nos va a mostrar esas áreas donde no estamos agradando a Dios, no lo estamos complaciendo, no le estamos haciendo esa ayuda idónea que Él busca. Inmediatamente arrepiéntase, pídale perdón a su Señor y disponga su corazón a seguir adelante, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro modelo, nuestro diseño a seguir. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros. Somos pobres, necesitados, desnudos, desnutridos, necesitados de tu gracia constantemente. Perdónanos, Señor, por todas nuestras irreverencias, nuestra falta, Señor, de humildad, de santidad, de reverencia hacia ti en tantas cosas, Señor, por desoír tu voz, por ignorar tu palabra, por hacer oídos sordos, Señor, a cosas que tú nos has mostrado tantas veces en nuestras vidas. Y nos has dicho claramente que a ti no te agradan, que no son dignas de tu esposa, la esposa del Cordero. Oh, Señor, ayúdanos a alinearnos con la verdad, alinearnos contigo, que eres esa piedra angular sobre cual todo el edificio se debe alinear para estar derecho, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas torcidas. Y esa es la iglesia que tú, Señor, vas a venir a buscar, y para que estemos contigo por toda la eternidad. Yo te ruego que cada alma que está acá presente en esta noche sienta este llamado como una responsabilidad delante tuya, Señor, de que tú estás dispuesto, como hemos leído y con nuestro hermano Héctor leyó en el libro de Isaías: si quisiereis y oyereis y os dispusiereis, tú, Señor, lo harás.
Nos ayudarás hasta el último instante. Pero si no quisiéramos, oh Señor, lo que nos espera es terrible. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar estas palabras en serio. Saber la tremenda oportunidad que nos das en este lugar y momento histórico del mundo de ser una ayuda idónea para ti, Señor. Ayúdanos a que podamos ser un solo cuerpo contigo. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.